Bienvenidos todos y todas a Bestiario de Bolsillo, el podcast donde hablamos de monstruos latinoamericanos y su espacio en la sociedad actual. Bienvenidos a todos y a todas al tercer episodio de Bestiario de Bolsillo. Hoy es un día muy especial, estoy muy emocionada. En primer lugar porque vamos a hablar de los bestiarios coloniales y de la monstruosidad en Europa. Y en segundo lugar porque tengo un invitado excelente. Él es un doctor en filosofía alemana, es profesor de la Universidad de La Salle y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Da las clases de ontología y hermenéutica. Les presento a todos y a todas Manuel Darío Palacio. Manuel, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar acá en este podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra mucho tenerte aquí. Realmente, desde que creé este podcast, yo ya te tenía fichado. Me parece que puedes agregar muchísimo a la conversación porque nosotros como latinoamericanos somos seres muy variados, estamos llenos de culturas y una de esas culturas es la cultura europea. Yo sentía que tenía que agregarla al podcast porque hace parte de nosotros también. Nosotros tenemos muchos legados de esta cultura y podemos ver como muchas de las cosas de la mitología griega también se pueden ver en la literatura indígena, en las mitologías mexicanas, y yo creo que esto va a ser una conversación muy interesante. Claro que sí, bueno, habla bien de mí el hecho de que cuando pienses en monstruos hayas pensado en mí. Entonces, bueno, pues para mí es todo un placer venir y reunirnos en estos temas un poco heterodoxos para la academia, pero que aún así nos apasionan. Además, esto es muy emocionante porque es nuestro primer podcast donde los dos somos del mismo lugar, los dos estamos aquí en vivo en Bogotá. Entonces eso es muy chévere. Cuéntanos un poco de tu carrera y tu carrera que acabas de empezar como youtuber. Ah, María. Bueno, a ver, bueno, mira, yo estudié una licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Santo Tomás. Posteriormente hice una maestría en Filosofía en la Universidad Javeriana y finalmente hice el doctorado en la Universidad de los Andes. Fui beneficiario de una beca del DAD en la Dilthey Forschungsstelle, es el centro de investigaciones de en Dilthey, un filósofo del siglo XIX, conocido particularmente en la tradición hermenéutica y en la filosofía de la historia. Tuve la oportunidad de estar allá 3 años y bueno, conocí un poco en estos contextos el mundo europeo. La filosofía siempre ha sido mi pasión realmente, desde que estaba en el bachillerato descubrí que más que hacer tareas me gustaba el ejercicio reflexivo. Con el tiempo me di cuenta que había una carrera en la cual básicamente lo que tenías que hacer era pensar. No sabía si podía vivir de ello, pero mira, 18 años después he vivido de ello y me siento feliz. Y sin embargo creo que como todas las prácticas humanas tienen ciertos límites y ciertos límites que muchas veces son autoimpuestos, y la academia se autoimpone muchos límites. Uno de ellos es, por ejemplo, pensar el tema del entretenimiento. Tradicionalmente el tema del entretenimiento es subsidiario de otros saberes, ¿no? Sociología del cine, sociología del juego, antropología de la diversión. En este caso yo decidí armar un canal que se llama Filosofía y Videojuegos, no filosofía de los videojuegos, porque no considero que en este caso, digamos, el ejercicio no es darle más prelación a la filosofía que a los videojuegos, sino establecer justamente eso, una cópula en la cual pues podemos establecer. Así que cordialmente invitados a visitar el canal en YouTube Filosofía y Videojuegos, donde pues justamente vamos a jugar y a pensar. Eso me encanta porque también pues este podcast es un ejercicio también interactivo. Uno siempre está intentando tal vez no salirse de la academia, pero sí incluir a la academia en lugares donde más personas lo puedan ver. Entonces es muy chévere tenerte aquí. Antes de empezar con la conversación como tal de todos los monstruos occidentales, yo quería preguntarte, para ti, ¿qué es el monstruo? ¿Qué representa para ti el monstruo? Bueno, mira, inicialmente, pues te cuento, yo vengo de una familia muy católica, tradicionalmente católica, conservadoramente católica, en la cual realmente los monstruos no existen. Lo que hay son demonios que se disfrazan de monstruos. Entonces, cualquier tipo de monstruosidad era automáticamente demonizada. Era un demonio. De alguna manera, eso era un demonio. Y pues eso es terrible, porque el concepto de lo demoníaco no coincide con lo de lo
monstruoso, pero en esta perspectiva o en esta visión del mundo coincidía. Entonces, lo que es lo monstruoso, o tal como yo tradicionalmente lo había entendido como lo raro, lo diferente, se veía justamente como lo demoníaco, de aquello de lo cual yo debía huir. Y tratar de huir de lo diferente, pues te impulsa a meterte en la masa, a homogeneizar. Y durante ciertos tiempos, sin ganas de ser algo monstruoso, todos mis deseos de sentirme diferente, pues se veían medianamente satanizados, ¿no? Entonces tuve una cierta tensión. Afortunadamente estudié ontología clásica y medieval y aprendí que son cosas diferentes. Y me gustó el concepto del monstruo justamente por ello, porque es el espacio de reivindicación de lo distinto. Reivindicación en algunos casos o señalización en otros casos. Pero la idea de que haya más diversidad de la que conocemos y de que haya algo distinto siempre me llamó la atención, y para mí ese ha sido como el leitmotiv del monstruo. Me encanta que hables de tu crecimiento en una familia católica porque vamos a hablar mucho de la religión en este podcast. No podemos distanciarnos de la religión en Latinoamérica. Somos un continente profundamente católico y eso hace que haya una visión del monstruo que no solo convive con los monstruos indígenas, sino que también hace parte de nuestra idea de lo que es la monstruosidad y de lo que es el otro, ¿no? Entonces, en este podcast vamos a hablar de los monstruos antes del catolicismo, un poco de los monstruos del catolicismo, y nuestra parte principal van a ser los bestiarios. Y cómo estas personas que llegan de Europa empiezan a familiarizarse y a entender las criaturas latinoamericanas, las costumbres latinoamericanas. Ese va a ser nuestro podcast de hoy. ¿Listo, Manuel? Perfecto, adelante. Bueno, como primer tema yo elegí los monstruos antes del catolicismo. Y todo el mundo me va a decir, ¿por qué estás hablando de los monstruos europeos y los monstruos griegos cuando esto es algo latinoamericano? Para mí es muy importante dejar claro que tenemos un mestizaje muy grande, entonces lo europeo a la larga también puede ser latinoamericano, nosotros lo podemos incluir, y porque no somos tan diferentes. Y hay muchas cosas que uno puede ver en la mitología griega que se pasan también a las mitologías latinoamericanas. Tú que eres experto en filosofía, cuéntame un poco de tu visión de lo que has visto en la mitología griega sobre el monstruo. Bueno, antes de ello yo quisiera hacer una acotación de lo que acabas de decir, que es fundamental. Nosotros tradicionalmente contamos la historia de una manera muy lineal, ¿no? Entonces los griegos, los romanos, luego vienen los carolingios, etcétera, y casi que una línea hasta nuestro presente, lo cual es cierto, pero hay otras formas de entender el modo en que cosemos, en que tejemos la historia, y uno de ellos es entender el rol de la religión en ciertos contextos. Lo que pasó con el cristianismo en su surgimiento justamente más o menos en el siglo III, cuando ya siglo III, cuarto, cuando se cristianiza el Imperio Romano y demás, es algo parecido a lo que sucedió tras la conquista con el mundo latinoamericano. Nuestros antiguos mitos tuvieron que enfrentarse a una religión hegemónica. La hegemonía de la religión venía dada por situaciones diferentes. En el Imperio Romano, pues era el Imperio Romano con Constantino. En el caso de Latinoamérica fue el Imperio Español con los reyes católicos que defendían una religión, pero algo de ello implicó una forma en la que la religión transformaba lo antiguo. Y justamente esa relación que hay en lo antiguo de los griegos tiene su espejo en lo antiguo para nosotros. Y eso es una clave de lectura valiosa. Pero centrémonos en lo griego, que me parece poderosamente llamativo. Y muy llamativo porque el problema de los monstruos ya está presente allí. En particular, Aristóteles en general hace, digamos, en sus tratados de biología, aborda justamente el problema de lo monstruoso. Claro, lo monstruoso para Aristóteles hace referencia a lo diferente y en particular a lo diferente en términos biológicos. No se hablará todavía, como nosotros lo hablaremos posteriormente, de una monstruosidad moral. No, la monstruosidad clásica, por lo menos filosóficamente hablando, era una monstruosidad natural. Era, ¿qué te digo yo? Tener polidactilia, ¿sí? 6 dedos es una monstruosidad porque es diferente. La pregunta de Aristóteles es si el mundo es un cosmos, si el mundo es un orden, ¿por qué hay monstruos?
si el monstruo es, entre comillas, un desorden. Y eso lo llevó a él a generar distintas reflexiones y va a sacar una conclusión, que es una conclusión que mucho más adelante en otro contexto va a repetir San Isidoro de Sevilla en sus etimologías, y es que lo monstruoso o el monstruo va en contra natura, pero no de manera absoluta, sino en contra natura conocida. Va en contra de la naturaleza que conocemos, pero eso no quiere decir que conozcamos toda la naturaleza. Y ejemplo de ello son los monstruos. Entonces, en la medida en que ampliamos nuestro conocimiento de lo natural, el conocimiento de lo monstruoso va variando. Eso en la filosofía no era muy, digamos, no hace justicia a lo que ocurría en los mitos, porque en los mitos sí hay clarísimamente una dimensión moral. Los monstruos de la mitología clarísimamente depende de su carácter monstruoso, si son seres humanos o si no lo son. Por ejemplo, el Minotauro, al tener una cabeza taurina, de toro, había perdido sus dimensiones humanas, casi todas. Tenía todo su cuerpo antropomorfo, pero al tener una cabeza taurina era como si lo hubiera perdido. No así otro tipo de animales, como por ejemplo la esfinge. La esfinge era una cantidad de animales, pero tenía cabeza humana. Y como tenía cabeza humana, era capaz de plantear acertijos a los que llegaban hasta Tebas. Eso es algo muy chévere y lo que me cuentas tiene mucho que ver con esta línea que hay entre lo humano y el monstruo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también pienso en Ovidio y como, por ejemplo, en el mito de Aracne, pues al principio Aracne es una mujer, como cualquier otra, y ella, por desafiar a Atenea, pierde su humanidad y se vuelve una araña. Entonces es muy interesante ver cómo hay una fina línea entre lo humano y lo monstruoso y que en el mundo griego se puede perder lo humano, se puede pasar a lo monstruoso, tanto por cualidades físicas como por haber desafiado a los dioses. Y algo muy interesante también son los dioses como tal, porque a diferencia del dios cristiano, los dioses griegos no son del todo perfectos. Son seres completamente diversos que no solo pueden cometer actos de bondad y al mismo tiempo de pura maldad. Entonces, hay momentos donde el monstruo se vuelve el dios. Uno de los monstruos que siempre quiero traer a la conversación es a Saturno, porque él es un dios y es el dios del tiempo. También se llama Cronos, el dios de la destrucción, pero al mismo tiempo tiene cualidades monstruosas actuales y que se pueden ver no solo con él, sino con muchos monstruos más, porque es el canibalismo, es este tabú del canibalismo. Entonces Cronos o Saturno en la mitología romana se come a sus hijos, ¿no? Saturno, él es un caníbal y es el caníbal prehistórico básicamente, porque él no solo se come a sus iguales, sino que también a sus hijos. Al único que no se logra comer es a Zeus, que por eso, que su madre Cibeles lo esconde, le da a comer a Cronos una roca y por eso los dioses que conocemos ahora de la mitología griega, pues son Zeus y Atenea y Afrodita, porque luego Zeus logra derrotar a su padre, pero Cronos es el caníbal por excelencia. Y se puede ver que el canibalismo está no solo en Cronos, y no solo es el monstruo también de Europa, sino es un monstruo americano, es un monstruo latinoamericano. En el primer episodio hablamos del Tucácame. El Tucácame es el monstruo caníbal. Y si uno lo ve, es un humano. Pero en el momento en el que se decide empezar el canibalismo, pierde su calidad de humano y se vuelve un monstruo. Y lo mismo con el Wendigo. El Wendigo empieza como un humano y luego termina siendo un monstruo por el hambre y por el canibalismo. Y es muy chévere ver cómo en la mitología griega también se ven estos monstruos que también son un poco humanos. Eso es un asunto interesante. La mitología griega nosotros la hemos conservado no solamente digamos, porque sigue siendo muy actual para nosotros, sino porque fue una mitología que en sí misma se constituyó de una manera muy sólida. Nosotros, en particular en filosofía, después de que Nestlé escribió su famoso libro del mito al logos, hemos heredado la idea de que la filosofía surge justamente del paso del mito al logos, y eso lo aprendemos y lo repetimos y está, pues digamos, es una tradición de la filosofía. No obstante, si tú miras con cierto detenimiento los filósofos clásicos, particularmente los presocráticos, el mismo Platón, el mito es una forma de decir, de argumentar al margen del logos, pero que va a la par con él, ¿no? Los diálogos de Platón están llenos de mitos, el poema de Parménides es más mito que ontología, y al final la ontología misma se vuelve un mito, pero el mito es ontológicamente explicado. Heráclito utiliza una cantidad de metáforas míticas. Finalmente él mismo deja su libro, el que escribió en el templo de Artemisa, antes de irse
como ermitaño a los montes de Éfeso. Y entonces hay una especie de rol extraño entre lo que pasa en el mito y lo que pasa en filosofía. Y no obstante, en ambos casos nosotros hablamos de cosmos, o sea, son órdenes. El monstruo rompe órdenes y eso es lo extraño del monstruo. El monstruo no aparece únicamente en el contexto del mito porque es una figura natural, pero como figura natural tiene explicaciones míticas, pero filosóficamente se vuelve difícil y empezamos justamente a darle vueltas al asunto. Y eso hace que los monstruos en la filosofía griega o la reflexión que ha habido desde la filosofía griega en torno a los monstruos la hayamos heredado nosotros hasta hoy. Tú decías algo hace un momento y me parece clave y es que el carácter de lo monstruoso siempre surge por una transformación, ¿sí? Estos seres humanos, como el caso de Aracne, transformada en una araña, o el caso de Medusa, la mujer violada transformada en monstruo, ¿sí? El caso mismo del Minotauro, que es fruto, ¿sí? De justamente un castigo, etcétera. Lo monstruoso no sale muchas veces como creación directa, como si tuviese una causa en el orden de causas, sino sale como o sea, es como el efecto de una causa extraña. Y esta causa extraña es que es la mezcla de dos órdenes que no se deben mezclar. El orden humano con el divino, el humano con el animal, el sagrado con el profano. Y eso termina siendo desorden, lo cual se entiende como monstruoso. Claro, es que ese desorden no solo puede considerarse disruptivo, sino que confunde muchísimo. Al ser humano le confunden las cosas que no siguen un patrón. Por ejemplo, ahora tenemos todas estas películas donde hay una bomba atómica y empiezan a salir criaturas que uno no sabe de dónde vienen. Y es por esta mezcla de factores que terminan sacando algo que normalmente uno no ve. Y yo creo que eso en la mitología griega se ve constantemente. Y es algo que tú decías antes sobre la ontología, que la ontología se nutre mucho del mito. Y últimamente yo he visto un intento de separar la historia, el mito y la filosofía y la religión, cuando yo lo que quiero encontrar son los puntos que los unen, porque me parecen muchísimo más interesantes. Y yo creo que uno de los puntos que los unen son los monstruos, porque el monstruo no solo es una explicación a fenómenos naturales, sino que puede ser una explicación psicológica, puede ser una explicación de un momento histórico. Entonces, a mí me gusta en este podcast hablar de los enlaces que tienen estas ciencias y estos estudios de humanidades y también de la fantasía, de lo mágico, ¿no? Y eso en los griegos se ve todo el tiempo, los dioses están constantemente metiéndose en la filosofía y los dioses también pues crean sus propios hijos, son monstruos. Por ejemplo, hay un libro que lo usé para la investigación de este podcast que se llama Manual de Mitología de Patricio de la Escosura, y este libro es muy interesante porque una de las cosas que muestra es que los sátiros son los hijos de Baco. Entonces no siempre pasa que el dios está separado del monstruo, sino que a veces los dioses pueden ser monstruos y los hijos del dios pueden terminar siendo un monstruo, y realmente eso es algo que me parece muy chévere y que se puede ver en la mitología latinoamericana, que muchos de los monstruos también son deidades. Eso es algo que se pierde después con el cristianismo, ¿no? Pero que se puede ver en el mundo griego y que es bonito ver cómo mientras en Europa los griegos estaban construyendo pues su mitología y su cosmogonía, también en Latinoamérica estábamos hablando de un lugar donde los dioses y los monstruos convivían, donde no eran seres completamente separados y antagónicos. Es un punto clave en términos ontológicos, como tú lo acabas de decir. Para los griegos no existe algo así como lo existe para el mundo cristiano occidental, algo así como el ser supremo. Es decir, como si hubiese una especie de un ser mayor que otro ser. Bueno, eso sí existe en Platón y quizás de ahí en adelante hay una especie de tradición, pero en los presocráticos eso no es así. Los presocráticos hablan del arjeo, o sea, el principio que constituye lo que es. Y eso puede ser el agua, el fuego, el cambio, el ser, los números. Pasa lo mismo con lo divino. Para los antiguos griegos, la divinidad no es una sustancia, es un adjetivo. Y por eso todo es divino. Uno de los primeros fragmentos de la filosofía, que no se trabajan tanto, pero está ahí, lo recopila Aristóteles y es de Tales de Mileto, dice: todo está lleno de dioses. Y ahí está, y Tales de Mileto lo dice como primer filósofo. ¿Y qué significa eso para un filósofo que dice que todo es agua? Pues que de una u otra forma los dioses, llamémoslo así, y esa es una cierta interpretación del pensamiento de Tales, se han liquificado. De una u otra manera los dioses fluyen y todo lo que fluye, que pues podría ser el universo entero, es divino.
Entonces la divinidad es un atributo y ese atributo lo puede tener algo, llamémoslo así, natural, algo sobrenatural, algo monstruoso, porque lo divino no es una sustancia, lo divino es un adjetivo y se puede caracterizar de ahí pues a cualquier aspecto de divino. El amor es divino, la muerte es divina, la amistad es divina. Y lo interesante del mundo griego es que justamente para resolver este tipo de problemas van a armar una postura, llamémoslo así, política, y es la figura de la representación. Entonces, existe la muerte que es divina, pero existe el dios de la muerte, que es una especie de representación. Existe la belleza y el amor, que son divinos, pero existe la diosa de la belleza y existe el pensamiento y el dios del pensamiento y así sucesivamente. Y eso va a ser la democracia ateniense, en general la democracia clásica, es realmente una reconstrucción política de lo que ellos se figuraban en sus mitos. Y eso es supremamente maravilloso porque incluso como la divinidad era un atributo, los monstruos podrían estar ahí. Y eso pasó en cierto momento, por ejemplo, con la famosísima titanomaquia. Los titanes eran estas fuerzas brutas del universo. Cronos, el tiempo, Urano, el cielo, ¿sí? Fuerzas gigantescas, descomunales, y quienes han logrado mantener a raya o quienes lograron mantener a raya esas fuerzas fue justamente un ordenamiento de dioses. Pero muchos de esos dioses, de lo que hoy en día llamamos el Olimpo, que son los famosos 12 dioses del Olimpo, pues se sirvieron de muchas de estas fuerzas como eran ciertos titanes que favorecieron la causa de los dioses, por ejemplo Prometeo. Y el mito de Prometeo está ahí. Y Prometeo es un dios, es un titán. Prometeo es el dios del pensamiento. Pero eso es una fuerza descomunal. Y de hecho, el mito, y eso aparece en el Protágoras de Platón, diferencia a Prometeo de Epimeteo. Prometeo es el pensamiento primero, o sea, el que la piensa antes de, y Epimeteo es el que la piensa después. Entonces, en ese sentido, y el mito de Pandora es bellísimo en ese sentido, porque Zeus le manda a Prometeo y a los seres humanos, a Pandora, una chica, la primera mujer, ¿sí? Preciosa, divina, Pandora, todos los dones. Y él trae todos los dones y trae una caja. Pero si Zeus hizo todos los dones y Atenea le dio su rudeza y Hefesto le dio su fuego y Hermes le dio la palabra y Afrodita le dio la belleza, ¿qué atributo no tenía Pandora? El atributo de Prometeo, el pensamiento. O sea, el machismo griego ahí es radical, por lo menos en la versión de Hesiodo, ¿sí? ¿Y qué pasa justamente con esto? Que Pandora al final de cuentas sigue siendo divina, pese a que sea mortal y pese a que sea humana. Y entonces eso es muy importante en los mitos griegos porque como tú lo decías, el mito griego hace de la monstruosidad algo ontológicamente viable. Es decir, eso es, y no se trata ni de una degradación del ser, ni nada. Pertenecen a órdenes raros, porque no es ni solo divino ni solo humano, pero es. Algo que es muy importante es lo que tú hablas de fuerzas exacerbadas, ¿no? Porque también de eso se tratan los monstruos. Hay monstruos porque son mitad caballo, mitad rana, sino porque son algo tan fuerte, tan grande y tan inexplicable que toca encontrarle una criatura para ponerlo. En el caso de los mitos latinoamericanos era el rayo y era la lluvia. Entonces, ¿cómo se explicaba la lluvia? ¿Cómo se explicaba el fluir del agua? Pues tocaba un monstruo que la protege y que la cuida. Y es esto, estas fuerzas gigantes. Y por eso yo quería meter a Cronos ahí, porque Cronos es una fuerza tan grande que nos lleva a todos. El tiempo es el mayor destructor del universo. Y yo cuando leo los mitos griegos, cuando veo las pinturas de Saturno, por ejemplo, la de Goya, yo veo esa fuerza tenaz que es monstruosa, porque lo monstruoso a veces es lo demasiado grande para comprender. Entonces a veces toca encasillarlo, ¿no? Toca ponerlo en imágenes que uno pueda explicar, que uno pueda describir. Y entonces por eso es tan importante ver cómo se empiezan a hacer esas conexiones entre lo psicológico, lo nuestro, esas cosas incomprensibles y lo natural, porque a la larga siempre lo terminamos explicando con un fenómeno natural. Lo que tú decías con el arjé del agua, pues eso es algo que nosotros estamos intentando hacer ahora, pero con otro tipo de cosas. Entonces ahora no entendemos la tecnología, entonces nos inventamos al alien. Algo que me gusta y que tú dices es que todo puede ser divino y todo puede ser monstruoso dentro de la mitología griega. Uno de los
de las criaturas que a mí más me gusta y que no se conoce mucho es la de los silvanos, porque se parecen mucho a los protectores de las selvas en Latinoamérica. Los silvanos tienen cuerpo de cabra y gusto de humano. Su trabajo es el protector de los campos, el protector de la naturaleza. Uno separa mucho el tema de la naturaleza con lo europeo, ¿no? Entonces uno piensa, en Europa no puede haber un protector de la naturaleza. ¿Dónde cabe un protector de la naturaleza? Pero ahí está. Y se nota que realmente no hay tantas diferencias entre los mitos, sino que es el animal que nosotros queremos darle ese atributo. En el caso del Perú era la serpiente, como vimos antes. En el caso de casi toda Latinoamérica es la serpiente, porque pues nosotros no tenemos esa connotación negativa de la serpiente, o no teníamos esa connotación negativa. Pero en el caso de Europa normalmente es el mamífero, normalmente es una cabra, normalmente es una oveja, normalmente son carneros, y son los que ayudan y protegen la naturaleza. Por eso el mito del centauro. Todos estos, mitad hombre, mitad otro mamífero, pues hacen parte de los protectores del mundo griego, y eso me parece muy bonito. Claro que existen los monstruos terribles en la antigua Grecia, pero yo no lo veo de la misma forma, porque hay monstruos que se pueden expresar de formas muy diferentes. Por ejemplo, yo considero a Edipo una especie de monstruo, y se puede ver como un monstruo porque el parricidio siempre ha sido un tabú de la humanidad. Entonces, claro, este hombre que sin saberlo termina matando al papá y luego también pierde una capacidad humana, que es la capacidad de la visión. Él mismo se quita los ojos, y esa escena, cuando pues la están interpretando, es terrible, y en ese momento hay una transformación dentro de Edipo, y uno puede ver ese mismo mito, ese mismo monstruo del parricidio, por ejemplo, en el Silbón, que es un mito venezolano, donde el hijo mata a un padre abusivo, y debido a eso, tras la muerte del hijo, está condenado eternamente a cargar los huesos de su padre en una bolsa. Entonces es esta carga de matar al padre, y eso se ve tal vez en Edipo, que no es un monstruo. Uno no piensa en Edipo como un monstruo, pero al mismo tiempo puede considerarse. Es algo de la pérdida de algo humano. Tiene pleno sentido, porque mira que el pecado de Edipo no fue, el pecado de Edipo, el parricidio, tal como lo hablas, no fue del todo perdonado, llamémoslo así. De hecho, él se quita los ojos. Sabemos que Edipo, por su propia condición de nacimiento y demás, quedó deforme en los pies después de que lo clavaron, etc. La figura de Edipo justamente va perdiendo su forma humana, su visión, sus pies, su caminar, sus reglas, ¿sí? Y eso es interesante, porque mira que debe haber una transformación cuando se rompe el orden, tiene que haberla, ¿sí? En el caso de Edipo, la transformación es en Edipo. Él se saca los ojos, él se arrepiente, ¿sí? Se va solo, deja de ser rey. El rompimiento de órdenes implica transformación, y toda transformación que trasciende órdenes es monstruosa, y pueden ser negativas o pueden ser positivas. Entonces celebro mucho ese punto de Edipo. Yo creo que es un punto muy poco tratado, y yo creo que valdría la pena un acercamiento teratológico a Edipo. Claro, es que a la larga muchas de las cosas que se habla en la mitología griega es de la transformación. Por ejemplo, tú antes hablabas de Prometeo, ¿no? Y en él hay una transformación tremenda, ¿no? Porque después de ser castigado por los dioses, es encadenado a una roca y todos los días tiene que sufrir dolor eterno, y hay una transformación física, ¿no? El águila que llega y le come el hígado. Estas transformaciones se ven mucho dentro de la mitología griega, y siempre están implicados los dioses, lo que es más gracioso aún, porque uno lo ve en nuestra mitología. En nuestros mitos siempre es un castigo de los dioses, o siempre es una gracia de los dioses. Entonces uno puede ver un montón de enlaces, un montón de cosas que se notan en los griegos y que poco a poco se van perdiendo con el cristianismo. Esta idea de la transformación como que se pierde, y es algo que luego llega a Latinoamérica y también empieza como a cortar esos enlaces entre los dioses, entre lo divino y lo teratológico. Entonces, por eso es tan importante ver también como uno lo que era antes y luego lo que pasó, lo que fue después del cristianismo, que es algo que vamos a hablar ahora. De repente está todo este mundo griego con todos sus mitos, con todas sus divinidades y sus monstruos, y de repente, no tan de repente, pero parece que fue un cambio radical. Empieza el cristianismo, empieza Constantinopla, empieza el Imperio Romano a cristianizarse y a comerse lugares paganos, entre comillas, y cristianizarlos. Y mucho más rápido de lo que uno piensa,
se expande el cristianismo por toda Europa. En el capítulo anterior hablábamos de cómo el colonizador llega y los monstruos se tienen que mudar. En el caso de Europa, pues no tenían a dónde ir. Entonces se quedan los monstruos griegos y los monstruos previos al cristianismo ahí. Y entonces ellos van cambiando y se tienen que adaptar a una cultura que ya no los considera, por ejemplo, a los centauros hijos de Baco. ¿Cuál es el papel del monstruo al llegar el cristianismo? Esa es una excelente pregunta. Ahí vale la pena mostrar justamente eso que tú dices, cómo el cristianismo llegó entre comillas de repente, porque no fue tan de repente y aún así fue de repente. Hay varios autores que dicen que del siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo el ser humano estuvo solo. Es decir, la religión, la filosofía, la ciencia no lograban responder la pregunta fundamental por la felicidad o por la orientación, es decir, por el consuelo humano. Y eso se debe justamente a un contexto de globalización que se da del mundo griego al mundo helenista con Alejandro Magno y posteriormente con la expansión desbordada del Imperio Romano. Eso hace que una cantidad de civilizaciones, de culturas, de tradiciones convivan de una manera extraña, porque ya los dioses griegos que estaban en el Olimpo, pues el Olimpo es un monte y no hay razón para que estén allí. De hecho, algunos se atrevían a subir al monte Olimpo y pues no encontraban mucho. Los dioses egipcios que estaban al norte del Nilo no estaban cuando llegaron descendiendo del Mediterráneo los romanos, y los dioses de los etruscos y de los sirios y de los persas, cuando pasó Alejandro Magno, no estaban donde decían que estaban. Y si no estaban ahí, ¿dónde estaban? El dios de los judíos que debía morar en el templo, pues desapareció cuando destruyeron el templo. ¿Qué pasó? La pregunta se vuelve inquietante. El Dios no solamente se vuelve invisible, porque de hecho es uno de sus atributos, el no ser visible, y lo ha sido, digamos, desde las primeras manifestaciones religiosas, sino que se vuelve extramundano. Parece y da la impresión que el Dios no está en este mundo. Y si no está en este mundo, eso justamente empieza surge, digamos, la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hay en este mundo? Y ese qué es lo que hay en este mundo, pues va a generar una pregunta fundamental por si son monstruos, si son demonios, y viene la famosísima tradición gnóstica. A mí me caen también los gnósticos como me caen mal, filosóficamente hablando, son geniales, pero tienen un planteamiento difícil. El mito gnóstico es bellísimo. Dicen que hay un cielo primigenio que se llama el Pléroma, del cual hubo un dios que por una osadía quiso conocer al Dios Supremo y en su osadía fue desterrado. Cuando fue desterrado, se roba algunos elementos de este Pléroma, de este cielo, y decide ser una especie de demiurgo, a la manera de un demiurgo, crear otro mundo parecido al cielo, pero el mundo sale terrible. ¿Qué es este mundo? O sea, para el mito gnóstico el mundo es un error, y como el mundo es un error, tiene que acabarse. Entonces, en el fondo, el gnosticismo va a diferenciar entre el Dios creador y el Dios redentor. El Dios que crea no es el mismo Dios que redime. El cristianismo no los diferencia y sí los diferencia, porque el Dios que crea no es el que redime, pero sí, pero no, porque son tres, que son uno, pero... Y se vuelve ahí un poco extraño, y entonces aquellos elementos que en el gnosticismo eran clarísimamente muestra del error del mundo, como los monstruos, en el cristianismo no son muestra del error del mundo. Pero hay que salvar un mundo pese a que Dios lo hizo bueno. En el Génesis está, y vio Dios que era bueno, y si vio Dios que era bueno, ¿por qué hay que salvarlo? No por el pecado, pero si Dios hizo bueno, ¿por qué hay pecado? Y el cristianismo empieza a complicarse con la figura del monstruo porque no la necesita. El mundo antiguo la necesitaba, como lo acabamos de hablar, para explicar la transgresión de órdenes. El mundo cristiano no lo necesita porque para el mundo cristiano solo hay básicamente dos órdenes: el orden natural y el orden sobrenatural. Y nada que sea natural llega a lo sobrenatural si no es por deseo de lo sobrenatural. Entonces, la figura intermedia del monstruo es rara. Al comienzo no cabe. Y por eso San Agustín va a decir, mira, los monstruos son advertencias divinas, tienen una connotación estrictamente moral, o son frutos de un pecado, o vienen para avisar alguna tragedia. Entonces el monstruo deja de ser en sí mismo, o sea, una substancia, un ser, y se vuelve un símbolo, se vuelve una metáfora.
Cada vez que aparece un monstruo, lo importante no es el monstruo, lo importante es qué significa el monstruo. Y ahí empieza el cuento con el cristianismo. Lo que dices es impresionante. En primer lugar, por esta idea de que el monstruo al principio no cabe ahí. Y eso es completamente cierto. Uno donde va a poner en un mundo perfecto, creado por un Dios perfecto, algo que no lo es. Y por eso yo creo que la idea del demonio es algo pues tan fuerte en la religión católica, porque hay un montón de contradicciones, ¿no? Entonces, todo es bueno, creado por Dios, pero también existe el libre albedrío, y el libre albedrío al mismo tiempo tiene la capacidad de hacer el mal. Y entonces, a mí me parece muy raro todas estas ideas del error dentro del cristianismo. Y tú empiezas a hablar de eso con los gnósticos. Esta idea de que este mundo es el error. Hoy, nosotros donde estamos es el mundo erróneo. Y siempre dentro del monstruo está la idea del error, de algo que salió mal, algo que tenía que ser de cierta forma y se fue para otro lado, ¿no? Entonces me parece muy gracioso como al mismo tiempo los monstruos sí habitan en el gnosticismo, pero son muy complicados, ¿no? Porque entonces todo lo que somos es monstruoso. Y luego llega el cristianismo y ya hay una separación completa, ¿no? Ya todos los monstruos adquieren un carácter moral. Entonces, por ejemplo, está la idea del demonio y de los demonios, que hay muchos, ¿no? Entonces, hay demonios que representan distintos tipos de pecado. Dentro de eso empiezan a nacer estas criaturas que habitan la tierra, pero que no. Empiezan a nacer hadas y duendes y estos seres sobrenaturales que todavía no caben, que todavía no se les encuentra un espacio en la mitología y empiezan a haber connotaciones monstruosas en cosas que no tenían que tenerla. Ejemplo claro, la serpiente. La serpiente no tenía una connotación negativa hasta que llega el cristianismo. Hay muchos mitos que tienen a la serpiente en Grecia, pero no tienen esta connotación únicamente mala. Y esto empieza a suceder durante el cristianismo, que ya hay una diferencia clara entre los animales buenos y los animales malos. Y la serpiente es un animal que ya no, hasta cierto punto, pierde su capacidad de ser buena, pierde su capacidad de ser un animal simplemente natural y empieza a ser algo monstruoso. Igual el gato negro, ¿no? Entonces era una bruja disfrazada de gato y por eso empezaban a matar los gatos y eso pues nace de esta polaridad entre el bien y el mal. Ese es un punto muy, muy, muy valioso, de hecho, lo que tú señalas. Mira que en el cristianismo se radicaliza, y eso es claramente patente en la estructura de Dante, del cielo, infierno, purgatorio, en fin. Y esa jerarquía repite la jerarquía eclesial de papa, obispo, cardenal, etc. Y repite la jerarquía feudal de rey, príncipe, duque, conde, etc. El mundo medieval, digamos, entiende que el orden es jerarquía y asume que hay jerarquía en el orden del ser, de tal manera que hay un ser, el mayor ser sobre el cual se pueda pensar cualquier otro ser, definición de San Anselmo de Dios. Dios es el ser sobre el cual no puedo pensar ningún otro más grande. Y en ese sentido, si hay un ser que es más ser, pues habrá un ser que es menos ser. Digamos, de ahí hacia arriba y hacia abajo tenemos una escala. Y eso es lo que vemos en el infierno de Dante, una escala. Y eso es lo que vemos en el paraíso de Dante, una escala. Y eso es lo que nos hablan los 9 círculos del infierno y los 9 coros de los ángeles, una escala. Y esa escala va del mayor ser, Dios, al menor ser, el demonio. ¿Y por qué el demonio es el menor ser? Porque eso es una respuesta que van a tomar los cristianos de Plotino y de Platón, de considerar que el mal carece de entidad. El mal no es, en sentido estricto, no es. El mal realmente es lo que carece de ser. Plotino lo dice de una manera muy bonita, dice, el ser es boniforme, o sea, el ser tiene forma de lo bueno. Entonces yo no soy malo por lo que soy malo por lo que me falta. ¿Y a quién es al que le falta prácticamente todo? Al demonio, porque renunció a ello. Y eso fue un problema medieval muy interesante, tanto así que un filósofo teólogo como Juan Escoto Erígena consideró que si eso era así, y si ha de ser verdad la cita bíblica de que al final, creo que es de Corintios, de que al final Dios era todo en todos, pues al final de la historia el infierno tiene que desaparecer y todos tendrán que reunirse en el paraíso, porque es la única forma de que el balance de la historia sea bueno. Pero como tú te das cuenta, acá no hay cabida para el monstruo, porque el monstruo simplemente es como una consecuencia del juego del orden sobrenatural con el natural. Por ejemplo, si las brujas copulaban con el demonio,
salían monstruos, porque era justamente mezcla de órdenes. Pero también venía la idea, y es una idea hasta cierto punto bíblica, de inversa. Si los ángeles se mezclaban con los seres humanos, salían también una especie de monstruos. Lo que pasa es que no eran monstruos feos ni malignos, eran monstruos más bien poderosos, bonitos, gigantes, incluso los llamaban los Nefalem. Y durante la Edad Media se hablaba tanto de unos como otros como una forma de acercar los órdenes. Eso llevó a lo siguiente. El mundo, lo acabamos de decir hace un rato, al comienzo del cristianismo se entendía que el mundo tenía dos órdenes, el natural y el sobrenatural. Pero luego se va a crear un tercer mundo, o un tercer orden, que es el orden de lo preternatural. En el orden sobrenatural solo está Dios, en el orden natural pues estamos los animales, seres humanos y cosas. Y en el mundo preternatural está todo eso que es intermedio, demonios, ángeles, monstruos y tales. Y a partir de esta consideración, más o menos ya para el siglo X-XI, digamos, entran en juego nuevamente una serie de figuraciones de monstruos que, como tú ya lo habías dicho, son las interpretaciones cristianas de una cantidad de tradiciones celtas, sajonas, francas, etcétera, de los guardianes del bosque y todo eso. ¿Y dónde van a vivir ellos? ¿En la religión? Difícilmente, porque la religión no, ontológicamente no tiene cabido para ellos. Entonces, ¿dónde? Pues en el entretenimiento, los carnavales. Claro, y eso es muy importante porque, como tú dices, los monstruos se van alejando poco a poco de lo religioso. Antes veíamos, no solo con los griegos, sino con la mitología latinoamericana, que los monstruos no se separaban de los dioses. Al contrario, en el primer episodio hablamos de una especie de duendes mexicanos que se llaman chaneques y los aluches y los guajes, que eran creados por un dios y que eran creados por un dios para proteger ciertos lugares, ¿no? Entonces, dentro de estos imaginarios, dentro de estas culturas, sí hay espacios para los monstruos. Y en cambio aquí ahora se vuelve algo separado, se vuelve algo que nosotros los humanos nos inventamos y ya, y no es algo que se pueda juntar con la religión. Pero al mismo tiempo la religión sí lo pone como un punto de vista en el que tú te tienes que reflejar. ¿Qué tanto te estás pareciendo a Dios y qué tanto te estás pareciendo al diablo? Entonces, ¿cuáles son tus pecados? El universo de Dante es absolutamente teratológico. Y aunque no hay, sí hay monstruos, sí hay gigantes, sí hay criaturas que normalmente salen de los griegos, normalmente salen de otras mitologías, también hay sufrimiento humano. Y dentro de ese universo, el sufrimiento también es un monstruo. Y las distintas formas de sufrimiento son lo monstruoso. Pero sí, los monstruos como un ser natural se separan y empiezan a aparecer en otros lados. Por ejemplo, en los poemas épicos medievales aparecen los monstruos. Los dragones, aunque los dragones son algo antiquísimo y son algo que realmente no tenemos una explicación clara de por qué nació, se sabe que es algo completamente instintivo a la larga. En uno de los podcasts que yo escucho, que por cierto se los recomiendo muchísimo, es un podcast llamado La Sala de Espera, hablan de eso en el primer capítulo. Y es como el dragón es una mezcla del felino, el depredador felino, la serpiente y el depredador aviar, que era de las cosas que teníamos que huir cuando éramos en la prehistoria y cuando éramos monitos. Esa mezcla de los tres es el dragón y es un miedo antiguo y ancestral. Y entonces ahí nacen un montón de monstruos que ya no son una explicación religiosa, ya no son una explicación mitológica, sino que son una explicación a nuestros miedos o a nuestras curiosidades. Porque las hadas del todo no dan miedo. Y en el mundo, en la literatura medieval, existen las hadas como seres buenos, a veces. Luego son seres pícaros, también están los gigantes. Y los gigantes también nacen de una tradición nórdica y nacen de una tradición vikinga. Y nacen un montón de cosas que tú decías, aparecen en festivales y en cosas más de pueblo. Eso es súper interesante. Me parece muy bonito como igual el monstruo se hace camino. Por donde sea el monstruo aparece. Y aparece con las ideologías y con los miedos de cada momento, ¿no? Eso que dices es muy sugerente porque mira que ciertamente pese a que el infierno de Dante es completamente teratológico, al final de cuentas quienes lo pueblan no son exactamente monstruos, es decir, sustancialmente monstruos, sino que son seres humanos o ángeles o demonios transformados en. Y de hecho eso es lo curioso que hace de Dante, pues o sea, del personaje de la Divina Comedia, es lo curioso porque él atraviesa toda la cosmología y es, digamos, es posible, pero no es tan evidente ver su transformación. Y eso llama la atención, porque todo lo que está ahí está transformado. Quienes han pecado por gula
se han transformado, quienes se han suicidado se han transformado. Y justamente en esa transformación reside lo monstruoso, pero digamos no existe el monstruo, no es que en un círculo del infierno esté, por ejemplo, el Minotauro como monstruo, sino que hay seres que han adoptado formas taurinas o formas equinas o distinto tipo de formas de acuerdo a sus pecados. Y eso llama poderosamente la atención porque el cristianismo en este sentido hizo algo positivo respecto al monstruo clásico y fue descargarlo de su dimensión religiosa. Porque como el monstruo tenía una dimensión religiosa donde siempre estaba el poder del Dios para transformar, ahora el monstruo queda libre para hacer otras cosas. Por ejemplo, objeto de entretenimiento, por ejemplo, tradiciones culturales, por ejemplo, estos personajes de los bosques que desde una perspectiva, es decir, si tú lo miras desde una perspectiva teológica tradicional, clásica de San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, pues no tienen cabida en el mundo. Y sin embargo, en las prédicas de los padres y de los sacerdotes, ¿sí? Justamente se hablan de que hay monstruos en el bosque, monstruos en la aldea, monstruos en no sé dónde, y eso llama poderosamente la atención porque muestra cómo cada vez que nosotros estamos pensando en los monstruos, celebramos tanto su existencia como la rechazamos. Hay un libro que he estado leyendo para este podcast, que es La humanidad prodigiosa, el imaginario antropológico medieval, y tiene tomo 1 y tomo 2 es de Vladimir Acosta. Y es un libro muy interesante porque es básicamente una definición de muchos monstruos y como de sus características dentro de las culturas irlandesas y dentro de las culturas nórdicas y un montón de cosas, pero al mismo tiempo trayéndolo al humano, otra vez. ¿Y qué significa para el humano? Y cómo esto puede ser un reflejo de deseos y de cosas humanas. Y me parece muy interesante una de las figuras que aparece ahí, que es la figura del súcubo. La figura del súcubo es una figura femenina y es una figura erótica. Es una figura que, aunque el cristianismo quiera alejarse de los monstruos, llega en eso, llega en cuestiones del pecado. Entonces es una mujer que es el diablo personificado, es el diablo que se vuelve mujer y que intenta seducir al hombre, ¿no? Y pues es un monstruo que, como hemos hablado anteriormente, es un monstruo que sigue presente en todas las culturas del mundo y es la demonización de la mujer. Entonces una mujer libre, una mujer que se expresa, una mujer que quiere vivir su erotismo de forma separada al hombre, es instantáneamente un monstruo. Y eso se ve en todas las culturas, eso se ve en la pata sola, eso se ve pues en el cristianismo con el sucubo y con unas hadas que también hacen parte del mundo pagano, que son las hadas morganianas. Y son las hadas del placer, son unas hadas que las describen como el pecaminoso erotismo, así las definen en el libro y me parece que queda en el clavo, porque es el erotismo de la mujer que está completamente satanizado en la religión católica, pues expresado en un ser maligno, ¿no? Entonces a la larga los monstruos sí se alejan de la religión de forma teórica, digamos que teórica, que en la Biblia no vamos a hablar de monstruos como tal, pero no se alejan del todo de la moral de la gente. Cuando esta mujer es un sucubo, ahí está esta mezcla entre la religión y el monstruo que pues se ve en el mundo medieval y que luego veremos cómo llega en la conquista, cómo llega en la colonia y estas culturas empiezan a satanizarse de la misma forma. Estas culturas que tienen un lenguaje distinto, que tienen una forma de actuar distinta, empiezan a satanizarse y empiezan a nacer monstruos a partir de esa satanización, ¿no? Y empiezan a nacer criaturas a partir de la religión metiéndose a un territorio donde antes no había esa religión en específico. Mira que esto que estás diciendo es clave porque muestra que siempre el monstruo, a diferencia del ángel o el demonio, tiene una dimensión intranatural, es decir, hacen parte de la naturaleza pese a ser excepcionales, ¿sí? Pese a ser seres liminales, o sea, que están en un límite o lo que sea, que sean metáforas y esto, siempre el monstruo como tal, a diferencia, digamos, del ángel o el demonio, tiene un impulso natural, un impulso del deseo erótico, de la alimentación, de la supervivencia. En ese sentido, un monstruo es vulnerable, un demonio no. Sí, o sea, mientras que a un demonio hay que combatirlo, pues bueno, con agua bendita, crucifijos o cosas por el estilo, a un monstruo podemos ir con trinches y fogatas a espantarlo o seducirlo con riquezas, cualquier tipo de cosas. Y eso, repito, es algo muy valioso que ha pervivido desde los monstruos antiguos y es entender que los monstruos siguen siendo parte del orden natural, son excepcionales.
Y por más que el cristianismo, digamos, no solamente el cristianismo, eso también se va a ver en el Islam, en el judaísmo no, porque el judaísmo reconocía ciertos monstruos, por ejemplo el golem, ¿sí? Hace parte de las tradiciones judías, pero en particular en el islamismo y en el cristianismo, que son religiones tendientes al monoteísmo, que parten de una revelación, etcétera, de un Dios que ha hecho todo por amor y que todo lo que ha sido hecho es bueno. Justamente la pregunta por el monstruo es: ¿qué pasa con aquello que siendo parte del mundo parece no hacer parte del mundo? Y esa pregunta, como tú lo dices, pues es una pregunta que nos surge en nuestra experiencia, no la deducimos de una teología, nace en nuestra experiencia, tratamos de responderla con una teología. Y el cristianismo, y esa es la mejor respuesta que nos da el cristianismo, es: no se puede. Porque el cristianismo dice son demonios, y uno dice no son demonios porque siguen siendo intramundanos, ¿sí? Siguen teniendo una cantidad de características humanas, o animales, o minerales, o vegetales, siguen siendo parte del mundo. Es decir, si se destruye el mundo, siguen habiendo ángeles y demonios en principio. Pero si se destruye el mundo, nos llevamos a los monstruos con nosotros. Algo de lo que hablas y que me parece clave es esta idea de que como hay monstruos que no caben, pues también dentro del cristianismo hay personas que no caben. Uno de los casos pues más claros son las brujas, ¿no? Que las brujas también son un monstruo. Y pues lo tratamos como monstruos siempre. Son la que se puede convertir en otras cosas, la que puede crear materia de la nada, la que puede desaparecer y aparecer. Y entonces, como en el cristianismo no cabía, pues empezó la quema de brujas, ¿no? Que eran personas que ya no cabían en ese universo, que ya no hacían parte de este mundo y por lo tanto tenían que desaparecer y podían desaparecer y las hicieron desaparecer básicamente. Y esto es algo de lo que vamos a tratar más tarde con los bestiarios. Y es como una cultura tiene que acoplarse al cristianismo cuando antes esa cultura no cabía, ¿no? Estas personas no cabían. Y entonces pues ahora lo indígena no cabe, lo latinoamericano no cabía dentro del cristianismo y se tuvo que hacer paso. Pero antes de hablar de eso, yo quiero hablar de la gran figura del monstruo, del señor monstruo de los monstruos, del monstruo que hay 1.000.000 de libros y 1.000.000 de películas y que en las películas de fantasía más populares están, y son los dragones. Y vamos a hablar de los dragones porque luego los vemos en Latinoamérica, los dragones están en todo el mundo. ¿Cómo ves que cabe el dragón? No solo dentro del cristianismo, sino de la literatura medieval. Uy, bueno, el dragón en la literatura medieval, de hecho, habría que empezar siendo justos, en un contexto precristiano con el Beowulf, donde él se enfrenta con unas bestias que tienen claras referencias dragónicas, llamámoslo así, de claras referencias a lo que es un dragón, ¿no? Sin embargo, esta literatura sajona anterior al siglo VI, pues digamos, pese a que sí desarrolló unos imaginarios, sobre todo en el ciclo artúrico, en la literatura medieval para el siglo XII-XIII, no afectó en otros lugares, como sí afectó ya desde una perspectiva cristiana el famoso relato de la pelea entre San Jorge y el dragón. Y esa es la forma cristiana de trabajar justamente con una figura mítica que ya existía de muchas maneras. Los dragones, como tú lo dices, lo has dicho, bueno, responden a una inquietud fundamental, a un tema fundamental que se va repitiendo de muchas maneras y de distintas formas, pero que más o menos tiene las mismas características, y el continente europeo no era exento de ello, ¿sí? Digamos que cada parte del mundo europeo, cada tribu se lo representaba a su manera, y el cristianismo lo sintetiza todo en la lucha de San Jorge con el dragón. La Biblia muestra, sobre todo en el Apocalipsis, hace una identificación del dragón con el demonio, porque ya desde el Génesis el dragón, la serpiente había sido la representación del demonio, y si le echamos mutágeno a una serpiente, de pronto nos salga un dragón, ¿no? Es un poco como la idea muy fácil de ver el dragón como heredero del signo de la serpiente. En ese sentido, decir que la Virgen en principio y posteriormente digamos que los santos, tal como queda en el Apocalipsis, vencen al dragón de las 7 cabezas y los 10 cuernos y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Había que ponerlo en lenguaje humano. Alguien cristiano, en virtud del cristianismo, venció a un dragón, y ese fue San Jorge. El mito de San Jorge recorre básicamente pues todo el mundo cristiano, tratando de no solamente de contar la historia de un santo, que pues como historia es ejemplar y es bonita y es edificante, etcétera, sino como una forma de vincular una figura mítica en todos los pueblos que no había estado presente antes.
Es decir, si tú lees a los primeros padres de la iglesia, a San Clemente, a Orígenes, a Atenágoras, allá no hay dragones, eso no es su tema, ese no es su problema. Ellos están en el siglo II haciendo pues, cosas del siglo II. Pero ya en el siglo XII, donde ya el cristianismo ha dado prácticamente toda la vuelta por lo que hoy en día conocemos como Europa, se han encontrado relatos de dragones que vienen de las sagas de los vikingos, que vienen de los relatos de los francos, que vienen de tradiciones de Serbia, ¿sí? Hay muchos dragones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les damos unidad a esto? Pues hubo un santo que los mató. O sea, mató a uno, pero al matar a uno los mató a todos. Y mira tú que la figura del dragón, justamente a partir de la figura de San Jorge, se va a volver el opositor clásico de aquel arquetipo al que San Jorge le va a dar lugar, que es el arquetipo del caballero. Justo te iba a hablar de eso, porque al principio es un santo, ¿no? Como tú dices, al principio es San Jorge. Pero luego en los poemas épicos y en el amor cortés, los caballeros tienen todo de cristiano y tienen todo de santo. Y es que lo tienen que ser. No solo tienen que tener los valores cristianos de santos, sino que los valores militares, ¿no? Entonces es una mezcla como del hombre perfecto, el hombre ideal de la época, que no solo era valiente, sino que era noble y tenía que mantener pues la virtud y el honor y la honra. Y es una honra también cristiana, es una honra de tú no vas a estar con una mujer antes de estar casado con ella, no vas a ir en contra de tu rey. Y al mismo tiempo tu rey es tu Dios. Y entonces aparece la figura del caballero, por ejemplo, en el Cantar de los Nibelungos, es un caballero que va matando dragones, que va matando al dragón, pero que al mismo tiempo tiene que ser una lucha interna con sus deseos, ¿no? Entonces eso es muy interesante, como la figura del dragón está en todos lados. Y tú hablabas de que el dragón es la figura clara del demonio. Y eso es algo que aparece en un bestiario que vamos a tratar más tarde también, que es Bestiario Medieval, que son una serie de recopilaciones de muchas descripciones y de dibujos, pero que está traducida y todas las notas están hechas por una mujer llamada Virginia Norton. Se los recomiendo muchísimo, además tienen las ilustraciones originales y es graciosísimo ver cómo ponen a los animales. Pero bueno, al dragón lo definen como el demonio personificado en animal y es una cosa gigante, y al dragón también se le define como la cosa misteriosa y, como hablábamos antes, esto tan grande que no sabemos dónde ponerlo, ¿no? Estos seres grandes y poderosos que lanzan fuego por la boca y que su aliento puede matar a 1000 hombres a la vez. Esta cosa completamente desconocida y que al principio no se sabe cómo matarlo. Al principio parece como un ser invencible. Y entonces por eso la figura del dragón no sale como la figura del diablo, sino también como lo desconocido, ¿no? Y por eso en la cartografía medieval y en los mapas medievales aparece que después de Europa, después del estrecho de Gibraltar, que ahí era donde acababa el mundo según la cosmovisión europea de ese momento, ¿no? Después de eso decía, más allá hay dragones, o aquí hay dragones. Y esos dragones eran la personificación de lo misterioso. Era el fin del mundo. Y resulta que de repente no es el fin del mundo. Resulta que de repente los dragones se vuelven un territorio diferente, donde también hay dragones, donde también hay serpientes aladas y serpientes que protegen los lugares. Y aquí llegamos a América, llegamos a la colonización, y verlo desde el punto de vista de Colón llegando a ese lugar donde había dragones, donde solo se sabía que había dragones, donde solo se sabía que había monstruos, y de repente hay personas y hay criaturas que nunca habías visto antes. Y ahí empezamos con los bestiarios. Quiero pintarles una imagen mental. Después de días y días de no ver tierra, 3 barquitos que salen de la nada empiezan a llegar a un territorio completamente desconocido. Por un lado están los que están en la tierra, que no tienen ni idea de lo que les va a llegar. Y por otro lado están los que viajan y los que llegan a un lugar completamente diferente. Cada uno con su cultura, cada uno con su religión. Y de repente hay un choque de mundos. Es el equivalente a que los aliens llegaran a esta tierra, pero pasó en nuestra historia. Y nosotros los latinoamericanos somos esa mezcla. Somos el viajero que llegó y que colonizó, y somos el indígena y la cultura que se vio afectada por eso, y que cambió y que evolucionó gracias a eso. ¿Qué pasa con los monstruos en ese choque? Es que para mí eso es como una explosión. Y yo por eso hablo del tema de Europa. Es que nosotros somos latinoamericanos, pero en lo latinoamericano no solo está lo indígena, está lo europeo, están muchos rasgos musulmanes, tenemos orígenes
asiáticos, africanos. Todo esto se une en nosotros, somos la mezcla de la mezcla de la mezcla. Y si estamos hablando de transformaciones, nosotros somos una transformación muy grande. Y ahí entra la idea de cómo el monstruo se transforma durante este choque de mundos. Y este es el tema principal de este podcast. Y es la expresión de este choque, que en nuestro caso va a ser el bestiario. Ustedes se van a preguntar, Sofía, ¿por qué llamaste a tu podcast bestiario? Yo lo llamo bestiario porque el bestiario es el lugar donde la persona se sienta y analiza la naturaleza a su alrededor y analiza lo enigmático a su alrededor y le busca una definición. Y yo siento que esto es lo que hemos intentado hacer con nuestros invitados y con el invitado que tengo hoy. ¿Qué pasa cuando estos mundos se chocan? ¿Dónde queda el monstruo? Es una pregunta muy importante porque justamente digamos, el descubrimiento por parte de Colón, bueno, el descubrimiento entre comillas, porque antes de que llegase Colón ya habían llegado otros, digamos, tribus, hay evidencias de visitas de vikingos a Norteamérica, así como hay evidencias de presencia de tribus africanas en costas del Brasil, por ejemplo. Lo que pasa es que la llegada de Colón es significativa porque llegan buscando una ruta alterna para llegar a las Indias, pero finalmente la consolidan con una ambición imperial. Y eso hace que esta llegada de los europeos a América sea diferente y se traen a sus monstruos y los van a traducir a nuestros monstruos. Hay una situación bien significativa en la obra de Giordano Bruno. Giordano Bruno es un filósofo del Renacimiento, muere a comienzos de 1600, quemado por la Inquisición, y él tenía un concepto genial que es la poligenesia. Para él, Dios no había hecho un único mundo, sino que había hecho muchos mundos. Y dentro de este mundo, y esa fue la manera en que él leyó el descubrimiento de América, América era como una especie de laboratorio privado de Dios. Y cuando los seres humanos llegaron a América, o sea, los españoles, los europeos, se le estaban metiendo al rancho, al laboratorio divino. Giordano Bruno considera que el europeo no tiene razón suficiente para llegar, y mucho menos con ambiciones imperiales, ¿sí? Y entonces él va a considerar, va a poner en circulación un concepto del cual ya se había hablado hacía siglos, pero poco se lo habían tomado en serio, y es la idea de la poligenesia. Se vuelve tan fuerte el término, digamos, en su significación, que se aplica completamente a la circunstancia de los oriundos del continente americano, porque si la tradición judeocristiana afirma que todos venimos de Adán y Eva, que más o menos siguiendo una línea llegamos hasta Noé y ahí hubo un diluvio y todos morimos en el diluvio, pues ¿de dónde sale esta gente? Los van a llamar pues personas que no tienen origen, no tienen un origen en común, y la forma de decir eso en latín es aborigen, el ab, que es privativo, y el origen del origen común, y se les va a llamar a los nativos americanos aborígenes, porque no tienen origen en común. O sea, ¿dónde estaban ellos cuando el diluvio? ¿Dónde estaban ellos cuando la caída de la Torre de Babel? ¿Dónde estaban ellos? Pues esta gente fue otra creación, y si fue otra creación es muy probable que ni siquiera fueran, algunos consideran que ni siquiera fuera creación de Dios, otros consideran que siendo creación de Dios no eran humanos. Por eso cualquier trato que se hicieran con los indígenas podía ser moralmente aceptable, sin importar si eran violaciones, asesinatos y tales. Hasta se tuvo que proclamar una bula papal que dijera: los indígenas tienen para hacer acreedores a los indígenas del mensaje de evangelización y garantizar por otro lado, pues digamos, legitimar por otro lado, digamos, toda la vocación imperial. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué ha pasado? Lo que me encanta la imagen con la que tú empiezas, ¿sí? Un nativo que ve 3 barcos que llegan sin saber qué es lo que implica. De un momento a otro, ellos que han vivido acá durante cientos y miles de años van a ser monstruos, simplemente por ser diferentes. Y esa idea de la diferencia es vital, ¿no? Porque algo de lo que habla Vladimir Acosta en el libro, en el segundo tomo del libro que les dije, El imaginario antropológico medieval, es eso. En el último libro, que habla de los monstruos periféricos, habla de esa idea, de que al principio el catolicismo y el europeo no se imagina un monstruo fuera de su territorio, tampoco se imagina un humano. Entonces lo ponen en la misma casilla. Y entonces él dice en ese momento, para muchos pensadores europeos de la época, los monstruos periféricos no merecían una explicación, sino que eran monstruos
exóticos y decorativos, como que no tenían una capacidad moral como lo que tenía el monstruo en Grecia, o no tenían la capacidad de modificar al ser humano, pero eso no les funciona, porque llega el conquistador y empieza a ver un montón de criaturas y empieza a hablar con los nativos y empieza a darse cuenta de que no solo hay monstruos en Europa, sino que Latinoamérica es un lugar lleno de monstruos y que no solo son importantísimos, sino que sí se pueden investigar y sí se pueden poner en un lugar. En el mismo texto dice que también una de las explicaciones, como lo dices tú, es que Dios puso las criaturas más horrendas lejos de la humanidad corriente. Y eso es una cita del texto. Y es que la humanidad corriente supuestamente era Europa y lo latino y lo americano era lo diferente, lo que estaba fuera del ser humano, pero esos dos mundos se mezclan. Y se empieza a ver que el ser humano es ser humano en todas partes y que el monstruo está en todas partes también. Y de ahí nacen los bestiarios. Hay muchísimos bestiarios. Incluso hay algunas descripciones de Hernán Cortés, hay algunas descripciones de Colón. Entonces, ponerme a nombrar cada uno no sería constructivo. Yo quiero hablar de lo que implica el bestiario. Y es esta idea de que de repente un europeo, un español llega y ve una iguana gigante, una iguana del tamaño de su cuerpo, y dice, ¿qué es esto? Y se siente tan asombrado de esta cosa diferente que ve que decide investigarlo y decide describirlo y dibujarlo y pasarlo a Europa y que Europa se cree sus propios imaginarios de lo que está pasando al otro lado, ¿no? De ahí nacen los bestiarios, ¿no? De esta imaginación y de esta capacidad de asombro del europeo al llegar a un lugar donde no hablan el mismo idioma, donde todas las criaturas son distintas, donde no se come lo mismo y donde incluso los seres que para nosotros ahora son naturales, como el manatí, son sirenas, o el delfín rosado eran sirenas, como hablamos en el podcast pasado, que los delfines rosados eran sirenas que se llevaban a la mujer, y todas estas criaturas también, como el armadillo, empiezan a volverse seres no solo gigantescos, sino súper peligrosos para los que llegan a leer el bestiario en Europa. Entonces se imaginan cosas completamente mágicas que vienen del territorio. Y es muy bonito ver cómo, a pesar de que se intentó negar que lo que había dentro de América valía la pena, cada vez se empezó a meterse más en la curiosidad del español. Mira que este rol de los bestiarios es llamativo. A mí me llama poderosamente la atención que esta afirmación que tú haces es similar a la que hiciera Gabriel García Márquez en su discurso de recepción del Premio Nobel de la Soledad de América Latina. Voy a permitirme leer este primer párrafo de su discurso, donde él justamente muestra cómo toda esta interpretación, si se quiere, a la manera de los bestiarios, dio pie a lo que sería la literatura latinoamericana. Dice Gabriel García Márquez: Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras se empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua, cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Y esta cita de Gabriel García Márquez me llama poderosamente la atención porque muestra cómo la construcción de lo que nosotros hoy en día llamamos Latinoamérica nace, en palabras de Márquez, como una aventura de la imaginación. Es decir, desde que llegaron esto era raro y fascinante y extraño y exuberante y, mejor dicho, tienes que ir allá para verlo. Y justamente eso fue en los primeros viajes de Colón y posteriores a los viajes de los conquistadores. Lo que llevaban de acá siempre no era lo normal, sino justamente lo que para ellos era lo excepcional. Entonces, de tal manera que cosas que existían en ambos sitios, pues no lo llevaban, sino llevaban, pues bueno, tucanes, por ejemplo, ¿sí? Llevaron los indígenas, por ejemplo, sí, personas que caminaban desnudas, sí, hasta cierto punto, que practicaban cierto tipo de casas, y entonces empieza a crearse justamente a América Latina, o en general América, todo el continente americano, en su fauna, en su flora, en sus costumbres, ¿sí? Como un bestiario. Es como si el continente entero fuera un bestiario viviente.
Me encanta lo que dices y me emociona muchísimo. Y esa cita es completamente relevante, ¿no? Es esta idea de que de pronto aparece esta aventura y esta aventura es un territorio desconocido. E incluso ahora, es que nosotros somos exóticos para ciertos lugares del mundo. Uno va a Europa o a cualquier lugar y te dicen, uy, es de Latinoamérica, ¿cómo es allí? Y lo piensan como una selva gigante, increíble, imponente, donde todo el tiempo están pasando cosas. Y sí, no, al mismo tiempo, siempre sí hay algo muy mágico en este territorio. Y es algo que los colonizadores vieron. Y que otra vez, no podías imaginártelo si no estabas ahí. Tenías que ir y tenías que ver cómo era el territorio. Y de ahí nacieron las ganas de leer bestiarios, ¿no? Los bestiarios existen desde siempre. Hay bestiarios que tienen origen en los griegos, origen desde antes. Es que incluso las pinturas rupestres se pueden considerar bestiarios. Son la descripción del animal que hay alrededor. Hay muchos bestiarios medievales donde se habla de ciertas criaturas que existen en los territorios. Entonces se habla, por ejemplo, del caballo, del perro, de la serpiente, pero no son lo mismo que los bestiarios coloniales. Los bestiarios coloniales están colmados de fascinación y de una intención descriptiva que va más allá de lo que eran los bestiarios medievales. Porque todos en la Europa medieval habían visto un perro, no había la necesidad de describirlo tanto. En cambio, por ejemplo, con la idea del armadillo, nadie en Europa había visto un armadillo. ¿Cómo le describes a alguien algo que nunca ha visto? Y eso es algo que estaba pasando en ese momento. Y de ahí nacen muchos bestiarios. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es el bestiario de Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo. Ese bestiario es excelente porque se nota esa fascinación y se nota ese intento de ir describiendo fantasías que viven en la vida real, en nosotros, en Latinoamérica, que caminan al lado de nosotros, pero que para ellos eran monstruos. Lo que ahora para nosotros son animales, eran criaturas mágicas y místicas. Y este bestiario, que se los recomiendo muchísimo, tiene esa capacidad. Claro, tiene una intención científica también, de nombrar, de catalogar, pero no solo eso. También hay algo muy literario en los bestiarios. Es que los bestiarios son necesarios para entender lo diferente y lo que no podemos ver si no lo conocíamos antes. Y entonces por eso todavía siguen habiendo intentos de bestiarios actuales. Por ejemplo, bueno, Julio Cortázar hizo un libro de cuentos llamado Bestiario, donde está Casa Tomada, donde hay un montón de cuentos que hablan de cosas desconocidas y diferentes que el ser humano está intentando agregar a su cotidiano. Hay una cita que yo quería poner de un libro llamado Bestiario del Nuevo Reino de Granada, la imaginación animalística medieval y la descripción literaria de la naturaleza americana, de Hernando Cabarcas Antequera. Este libro es excelente porque nos muestra esta idea de cómo llega el colonizador no solo a escribir, sino que también a imaginar y a convivir con personas que no tienen su mismo lenguaje, que no tienen su misma forma de expresarse y aún así necesitan vivir en este mundo y necesitan conocer las criaturas y saber qué comer y dónde estar. Y hay una cita en la página 44 por el que lo quiera revisar, que dice lo siguiente: de este modo resulta significativo que de América se distinguen no solamente sus riquezas, sino también sus misterios. En ella deambulan monstruos y prodigios. Reviven las viejas etimologías, esto es, la naturaleza vuelve a mostrar y a predecir. En la exuberancia de la naturaleza americana, abundante en lo excepcional y lo extraordinario, los viajeros pueden ubicar señales de la providencia, recuperando los significados morales que hablan de otra realidad, de un orden superior. Uno lo lee aquí y ya hay algo mucho más grande, hay algo casi espiritual en esa frase y yo no me imagino qué es vivirlo. Y el colonizador estaba viviendo eso, ¿no? Esta mezcla entre lo monstruoso y lo nuevo y lo emocionante, y ahí nacen los bestiarios. El intento de representación de algo indescriptible, que es Latinoamérica, que es nuestro mundo en el que vivimos los latinoamericanos, y es muy lindo. A mí me gusta mucho esa idea y pues por eso hago este podcast, básicamente, esa es la razón. Permíteme un excursus filosófico al respecto. Cuando, digamos que la comprensión humana funciona en términos de conceptos, y como ya lo había dicho Aristóteles, cuando uno define conceptos utiliza género próximo y diferencia específica, es decir, nosotros pensamos en términos de generalidades. Y esas generalidades las trabajamos usualmente con tipologías, tipos de géneros. Así que es muy fácil tratar de comprender algo mediante una tipología. Y entonces nosotros podemos dividir a los seres humanos en dos, griegos y bárbaros, o en dos, paganos y cristianos,
o no sé, o podemos decir que el ser humano tiene tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros hacemos tipologías y las tipologías, pese a que siempre son insuficientes, son una excelente manera de conocer el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuántos continentes, cuántos tipos de climas, cuántos tipos de mares, cuántos tipos de tierras? Y un bestiario es tratar de hacer una tipología de aquello que no tiene un tipo. Y eso es genial porque muestra justamente lo que tú decías, el asombro que hay a la base y cómo no alcanza nuestro conocimiento que tenemos digamos, hasta el momento para explicar aquello a lo cual nosotros nos estamos enfrentando. Recurrimos a las estrategias que tenemos, pero al no ser suficientes, pues obviamente las descripciones que vamos a tener son raras. En la tradición antigua, bueno, sobre todo tardía de la antigüedad, la idea del monstruo se consideraba en muchos sentidos una especie de oax, que se trata de un individuo que es en sí mismo su especie. Y eso hace que un individuo sea el género, o sea, un individuo sea el tipo del mismo. Y eso es un tema que se empieza a repetir fuertemente en los bestiarios. Como tú decías, los bestiarios existen desde siempre, ¿no? Plinio ya había escrito los primeros, por lo menos de los que se consideran consolidados. San Isidoro en el libro de las etimologías y demás, van a aparecer muchísimos, pero los bestiarios latinoamericanos tienen digamos, la novedad de entregarle al mundo europeo un mundo para el que ellos sencillamente no estaban preparados y dejar como legado al mundo latinoamericano esas primeras impresiones que tuvieron ellos cuando llegaron y cuando vieron lo que vieron y cuando trataron de entender a su manera lo que estaban viendo. Es que piénsalo tú de esta manera. Para un europeo es muy difícil entender un manglar, porque pues, los manglares no existen propiamente allá, ¿sí? Entonces hay ciertas descripciones en estos libros y en estos bestiarios que dicen son plantas que crecen al revés, tienen las hojas abajo, el tronco va hacia el revés y las raíces están arriba y cuelgan. Dice, pues sí, eso es la descripción de un árbol al revés. Pero cuando tú te das cuenta que eso es un paisaje típico en los manglares del Caribe, por ejemplo, pues tú dices, ya sabemos qué es lo que estaba viendo. Hoy en día lo vemos y podemos tipificarlo con los conocimientos que tenemos en pues, biología, no sé, digamos geografía y demás. Pero el acceder a estos bestiarios nos muestra justamente el primer intento de tratar de entender aquello que no entendemos. Y vale la pena hacer el parangón. Si en el siglo XV, XVI estaban teniendo lugar estos bestiarios digamos, de la colonia, puede que hoy en día nosotros estemos construyendo análogos bestiarios, donde tratemos de entender lo diferente a partir de las categorías que se nos dan a la mano y sean justamente tan extrañas como las descripciones que nos dan de un armadillo que nunca hemos visto y tenemos que describir. Algo que acabas de decir, que es algo muy actual y que pasó en el siglo XIX y XX, es que en el cine empezaron a aparecer personajes que eran muy claras, eran monstruos además, eran vampiros, que eran parte de la comunidad LGBT completamente y que estaban abiertamente siendo mujeres lesbianas, hombres gays, pero que se tenía que tratar como un monstruo para intentar entenderlo. Y eso es lo que les estaba pasando a ellos. Ahora tenemos otras luchas, tenemos otras intrigas y estamos aprendiendo a convivir en un mundo de formas diferentes, pero tenemos esa misma esencia de querer entender lo diferente y de querer entender al otro. Hay algo muy triste que pasa y que es la moraleja de la historia y es que a veces el otro no quiere entender y a veces uno termina siendo discriminado y eso es lo que pasa un poco en Latinoamérica. Primero hay esta curiosidad sobre las plantas y sobre estas plantas mágicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ayahuasca, que una planta que te permitía ir a otros mundos, ¿no? O con el peyote también, lo mismo. Y existe esa curiosidad, pero luego la ambición le ganó y empezamos a ver cómo algunos monstruos tienen que viajar, tienen que migrar o desaparecen. Y como también hay culturas que desaparecen, hay idiomas que desaparecen. Algo que se habla en el libro que he estado mencionando constantemente, que es un libro genial, en la parte de los monstruos periféricos, es eso, que una cosa que define al monstruo es el lenguaje. Entonces, si el monstruo no habla tu lenguaje, es un monstruo,
porque no lo entiendes, es algo que está fuera de tu comprensión. Y eso es algo que pasó. No tenían el mismo lenguaje. Los colonizadores y los indígenas no tenían el mismo lenguaje, no tenían la misma cultura. Y por lo tanto se vieron los unos a otros como una amenaza. Y a la larga, pues, ganó el europeo. Afortunadamente quedaron pequeños brotes de mundo indígena que ahora nos podemos nutrir y podemos ir reviviendo y que se puede consolidar como una causa social incluso. Y yo creo que los bestiarios tienen una capacidad de hacer eso, es revivir ese asombro que tenían los colonizadores al llegar y ver criaturas, pero ahora con culturas. Y por eso yo traigo la cultura mexicana y la cultura peruana. Probablemente en un futuro la cultura de Colombia, la Amazonía, Ecuador, es que las posibilidades son infinitas, ¿no? Y poder revivir estos monstruos y poder darles un espacio donde puedan caminar otra vez, que eso era lo que hacía el bestiario antes, darle un espacio en la imaginación de los europeos y ahorita en nuestra imaginación, y eso es muy importante. Luego ocurre pues el tema de la demonización de lo latinoamericano, ¿no? Entonces, como la serpiente en Europa estaba completamente satanizada, nuestras serpientes, que eran deidades, empezaron a bajar de nivel. Al principio, el Quetzalcóatl era el dios de dioses, y luego se empezó a ver como una criatura, y luego se empezó a ver como muchas serpientes que habitaban el universo, que volaban, pero no era el dios. Lo mismo pasó aquí. Y esas serpientes se van perdiendo, ¿no? Se van yendo a causa de la religión católica. Y la idea es revivirlas, porque a mí me parece que la serpiente es una imagen muy importante en la cultura latinoamericana. Y como hemos visto en este podcast de hoy, la serpiente pues tiene una historia amplísima. Y lo mismo pasa con criaturas de aquí que tenemos que reivindicar otra vez, la imagen del murciélago. Y que ahorita la imagen del murciélago está por el piso, pero bueno. Eh, Todas estas imágenes que antes eran deidades, antes eran seres que nos protegían, tenemos que traerlos otra vez. Y yo creo que hay bestiarios que ahorita están haciendo eso, que se pueden ver en la modernidad. Tenemos la idea del bestiario como algo pasado, ¿no? Como algo que ya no existe y que ocurrió en la época colonial y en la Edad Media, pero yo quería hablar con Manuel de bestiarios que están vivos y que a veces pasamos por alto porque estamos muy acostumbrados a ellos, pero que se pueden analizar. Cuéntanos todo sobre los bestiarios actuales, los bestiarios modernos. Bueno, mira, a partir de lo que hemos hablado es bien interesante. En tu última intervención tú hablabas justamente de lo que eran los bestiarios de plantas, ¿sí? Y uno podría mirar hasta cierto punto que toda la expedición botánica fue un ejercicio de tipificación de lo intipificable, de plantas que no existían bajo paradigmas europeos, así que de alguna manera es una especie de bestiario científico. Y yo estoy de acuerdo contigo, el bestiario tiene como función darle un espacio en nuestro contexto discursivo, emocional, racional, interpretativo y simbólico a una cantidad de seres, monstruos, que usualmente no lo tienen, ¿no? Hoy en día quizás los bestiarios ya no tal como nosotros los hacemos, no son como se hacían antes, con grandes, digamos, monstruos en el sentido de mezclas entre animales y plantas, mezclas entre seres humanos de distintas formas y tales, ¿sí? Sino pueden ser otro tipo de cosas, digamos, muchos de nuestros menús gastronómicos son realmente bestiarios y yo creo que hay más de una persona que consideraría que tomar tamal con chocolate es digno de un monstruo, ¿sí? Pero bueno, yo soy fiel a mis tradiciones bogotanas. em, y eso lo único que me lleva es a pensar que los bestiarios pueden estar mucho más presentes en múltiples espacios, por ejemplo, hasta en el menú de un restaurante, ¿sí? Si eres capaz de verlo justamente de esa manera. A mí me interesa hablar en este sentido de, digamos, de dos escenarios, que es justamente, digamos, uno de los aspectos en los que más me muevo, y es justamente la representación que nosotros hemos hecho de los monstruos en los videojuegos. Porque los videojuegos funcionan justamente como, pues como grandes bestiarios. Son lugares en los cuales nosotros podemos llegar y ver una cantidad de monstruos que, como en todo bestiario, tienen su historia, tienen su contexto, tienen su descripción, pero tiene algo que se gana con todo ello y es la interacción. Y eso es buenísimo. Es decir, piénsalo tú, por ejemplo, un videojuego tan simple como puede ser Mario Bros. ¿Sí? El grueso de nosotros hemos jugado alguna versión de Mario Bros. Y al final pues hay una especie de tortuga, dragón, gigante, Bowser que lanza fuego y tiene púas y rapta princesas. Y aun cuando la historia se repite, pues tú vas jugando
y esa interactividad te va nutriendo quizás no tanto el detalle de la historia del personaje, como la interacción con el personaje. Y en el estudio de los videojuegos es muy importante la proximidad psicológica que tú desarrollas con los personajes, porque son medios interactivos, de tal manera que cuando tú empiezas no simplemente a leer sobre monstruos, sino a interactuar con ellos, el asunto es diferente. Pienso en un juego como BioShock, donde tú tienes que enfrentar en la primera entrega constantemente a BioShock, valga la contextualización, es un juego inspirado en una distopía que ocurre debajo del mar. Han creado una ciudad que fue una utopía y como toda utopía realizada se vuelve distópica, y en ese momento pues básicamente todos pueden hacer manipulaciones genéticas y existen unas personas que deben cuidar a unas niñas, porque estas niñas son donde se hace la mutación genética con la cual se comercializa, básicamente mueve el mundo. Son personas terribles, nefastas, tienen taladros en sus manos, son gigantes, son monstruos. Y en BioShock 2 tú empiezas encarnando un monstruo. La experiencia del jugador es increíble, porque una cosa es interactuar con el monstruo y otra es ser el monstruo, darle piel al monstruo, ¿no? Y esa posibilidad justamente de establecer estos cambios de contexto hacen que el nivel de lo monstruoso perviva en el bestiario, pero que ya nosotros podamos estar hablando de bestiarios interactivos, ¿sí? Y eso es una cuestión que yo creo que es una gran ganancia de nuestro mundo contemporáneo. Me encanta cómo lo pones, porque además nosotros pensamos en el bestiario como algo muerto, al igual que estábamos hablando en los podcasts anteriores, que pensamos en los monstruos como algo que permanece quieto y que no cambia, pero el bestiario está más que vivo ahora. De hecho, está tan vivo que uno puede hablar con el bestiario y conocer mucho más al bestiario de lo que se podía hacer con un libro. Yo pienso en un juego que si no lo han visto, véanse un gameplay. Si lo pueden jugar, jueguenlo, que se llama Undertale. Ese juego no solo se trata completamente de monstruos, sino que tiene una enseñanza súper bonita. Undertale se trata de un humano que baja a una cueva llena de monstruos. Y dentro de ese juego, y es algo que normalmente no se ve en los videojuegos, tú tienes la posibilidad de ser completamente pacífico y de volverte amigo de los monstruos y de seguir adelante en el juego y triunfar en el juego gracias a tu capacidad de hacer amigos. Y para algunas personas eso puede sonar muy aburrido, pero para mí es fascinante. Esta idea de que no tienes que herir a nadie para vivir una aventura. Y eso es algo de lo que estábamos hablando antes. Como escribieron los bestiarios y luego hubo un problema y se destruyeron dos culturas, se destruyeron dos mundos completamente diferentes cuando no hacía falta en la colonización. Y este juego te da otra alternativa, y es de hacer amigos, y entender al otro, y entender a monstruos que normalmente son feos y que a uno le cuesta al principio decir, bueno, voy a hablar con este monstruo, pero al final es muy gratificante ver cómo este videojuego te da la posibilidad no solo de interactuar con cientos de monstruos, cada uno diferente y loco y muy bonito, sino de probarte a ti y decir, ¿quieres ser un monstruo o quieres ser más humano? ¿Y qué es la diferencia entre el monstruo y el humano? Y es la compasión. Entonces, estás lleno de monstruos, decide tener compasión y hablar con ellos y conocerlos. Y eso es algo que los bestiarios antes no daban la alternativa, ¿no? Los bestiarios escritos. Entonces hablaban de estos monstruos rarísimos y de a veces pues cómo se comían, cómo se cocinaban y ya, pero no hablaban de cómo hacerse amigo del monstruo, cómo domesticar, por ejemplo, a un armadillo. Y ahora estos bestiarios modernos te dan la opción de hacer amigos y de encontrarte en un entorno y ser una buena persona dentro de eso, ¿no? Yo les recomiendo muchísimo ese juego. Parece que no tiene sentido que yo esté hablando de videojuegos en un podcast sobre monstruos latinoamericanos, pero tiene todo sentido, porque a la larga estamos hablando de lo mismo y es de mantener una tradición viva. Y esa tradición puede ser la tradición de los monstruos y de la tradición de la empatía también. Y eso es algo que yo quiero dejar también como un pensamiento muy importante en este podcast, porque estuvimos hablando todo el tiempo de lo diferente, de la transformación, de cómo el europeo llega con una visión y encuentra una visión completamente distinta. Y me gustaría sí que esta fuera la idea final. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Sofía. Yo creo que los bestiarios están más vivos y quizás lo que pasa es que perviven por medios tan diferentes a los que tradicionalmente han pervivido,
que a veces desde ciertos estudios, sobre todo muy cultos, pues no se ven, porque tradicionalmente los bestiarios inicialmente están vinculados a los mitos, a las descripciones biológicas, a los cronistas de Indias, a aspectos teológicos, a condiciones morales y todo el desarrollo de la historia que hemos contado, y lo único que ha hecho es descargar la figura del monstruo de esas condiciones. Ya hoy por hoy el monstruo no es un aspecto, digamos, no tiene una connotación religiosa, no se asocia con lo demoníaco, no se asocia con una decadencia o una degradación ontológica o moral, sino que justamente la figura del monstruo empieza a acrecentar en términos de la diferencia, de la alteridad, y es lo que es diferente, es lo que es otro, y nosotros todavía heredamos este sesgo cristiano moral, que podríamos decir esto es monstruoso para señalizar y satanizar algo. Pero al mismo tiempo, ¿sí? Hemos, al haber reducido ese poder, digamos, religioso de lo que es lo monstruoso, hemos podido liberar otros aspectos, como la posibilidad de relacionarnos con el monstruo. Porque antiguamente los monstruos de los bestiarios eran eso, eran irrelacionables, estaban ahí para saber de ellos, pero era imposible tomar un armadillo. Simplemente había un armadillo por ahí. El hecho de que aparezcan hoy en día en los videojuegos, por ejemplo, y hay otros espacios donde pueden aparecer este tipo de figuras, es sumamente significativo porque nos abre otro tipo de experiencias para relacionarnos con lo monstruoso. Yo estoy de acuerdo con la consideración final que tú haces. Yo creo que digamos, sin ánimo de dejar moralejas, pero más bien con el ánimo de apuntar a un pensamiento que motive nuestra reflexión. Todos nosotros, ¿sí?, bajo una descripción alternativa podríamos ser monstruos. Y en ese sentido, la relación humana, ¿sí?, lo que conviene es no anular lo monstruoso, sino al contrario, realzarlo, ¿sí? Porque en el fondo la comunidad humana podría ser fácilmente una comunidad de monstruos que es capaz de convivir pacífica y felizmente en torno a las historias que se cuentan sobre sí mismos. Muchísimas gracias, Manuel, por estar en este podcast. Me encanta lo último que dijiste y por eso no voy a hablar más. Ese es el pensamiento. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Quieres hablar un poquito de tu canal de YouTube? Bueno. Muchísimas gracias, Sofía, por esta oportunidad. Realmente, bueno, yo los invito a que se pasen por el canal de YouTube. Es un canal nuevo donde lleva alrededor de 2 meses para la fecha. Lo encuentran como Filosofía y Videojuegos. Es un logo amarillo de un escudo griego con un búho sobre un control de un videojuego. Básicamente ahí lo que hacemos es pensar la relación entre filosofía y videojuegos. No supeditamos los videojuegos a la filosofía ni viceversa, ni tratamos de ilustrar la filosofía mediante los videojuegos, sino tratamos de entender que mediante los videojuegos se puede pensar. Hemos hecho varios videos. El último que hicimos fue sobre el Día Mundial de la Filosofía, donde recorrimos algunos filósofos que aparecen en el juego de Assassin's Creed Odyssey y filosofamos con ellos. Entonces es un espacio realmente para que juguemos, para que pensemos. En el transcurso de que viene final de año y demás, vamos a hacer algunos streamings, algunos live, algún otro tipo de videos y actividades. Así que bueno, ojalá tengan la posibilidad de pasarse por allí y pues nos estaremos viendo ahí para pensar y para jugar. Muchísimas gracias, Sofía, por tu invitación. Les agradezco a ustedes también por escuchar este podcast y que los cielos nos miren con su beneplácito. Y esto ha sido todo por hoy. La próxima semana tenemos también algo muy interesante, un secreto, un misterio, otro monstruo. Así que espero que se suscriban, que le den like a este video. Otra vez, adoro sus comentarios, continúen. No olviden darle like a este video. Si quieren que les lleguen las notificaciones mucho más rápido, denle click a la campanita y nos vemos muy pronto. Adiós.